Capítulo 31. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Berenice Kruger leyó aquellas palabras con voz suave de su Biblia, mientras Sally la seguía en la Biblia que había llevado de la casa de Sarah Barker. Estaban en el restaurante Danny de la calle principal, no lejos del Clairon. Habían pedido el almuerzo, que estaba en camino, y ahora, mientras tomaban café, repasaban el texto del sermón de Hank, unos versículos de Isaías 53. Berenice leyó el versículo siguiente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pecado y redención, dijo Sally. Correcto, dijo Berenice impresionada. Así que, ¿sabe algo de esto? No, nada en realidad. Es una frase que he oído en algunos círculos, al parecer una manera rápida de definir la opinión cristiana común de las cosas. Siempre aborrecíamos el concepto. Berenice tomó un poco de café. ¿Quiénes son nosotros? Unos viejos amigos. Sally trató de evadir la pregunta. ¿Y por qué la aborrecían? Sally tomó café. Era una manera de ganar tiempo para preparar la respuesta. Creo que por la noción de pecado. Es bastante difícil sentirse uno bien con respecto a uno mismo, y parecía negativo y opresivo enseñar que todos somos unos pecadores, miserables y malos. El cristianismo era la maldición de la humanidad, al esclavizarnos e impedirnos lograr nuestra verdadera potencialidad. Sintió la necesidad de suavizar lo dicho y agregó. De todos modos, eso era lo que pensábamos. Bien, entonces eso es lo que ustedes pensaban acerca de lo que es el pecado. Berenice sonrió e indicó con un dedo el pasaje de Isaías 53, que todavía estaba abierto delante de Sally. Pero, ¿entendió la parte de la redención? Dios la ama y envió a su Hijo a pagar por ese pecado con su muerte en la cruz. Sally recordó que la tía Bárbara y la señora Gunderson le habían dicho esto. Así he oído. No obstante, volviendo a lo que la Biblia dice acerca del pecado, ¿desde cuándo causa eso tanta sorpresa? La humanidad ha estado probando por millares de años el material de que está hecha. Escuche, los problemas del hombre no son consecuencia de la política, la economía, la ecología, ni los niveles de conocimiento. La ética corrompida del hombre es la causa de sus problemas. Sally oyó eso. Lo comprendió. Lo presentaba de manera bastante sencilla. ¿Y no se había demostrado la veracidad de esas palabras en su propia vida? Creo que estoy de acuerdo con usted en eso, pero acláreme algo. ¿Es la Biblia la norma ética con la cual decidimos lo que es terrible? Berenice asintió y agregó, y lo que es bueno y justo. Sally pensó en eso. Si ese es el caso, me imagino que esta norma nos pone a todos en el lado malo de la cerca. Creo que encontrará aceptable esa idea si es sincera consigo misma. Ya ha vivido bastante para saber de lo que somos capaces los seres humanos. Sí, es verdad, respondió Sally riendo. Y esta es la respuesta de Dios a eso. Berenice señaló las frases y las repasó. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Berenice pensó un momento antes de responder. Bien, hablemos de la justicia. Si uno hace algo malo, acaba en la prisión, ¿verdad? Correcto, afirmó Sally. Pero, en sentido ideal, poniendo aparte todas las salidas legales, solo hay dos maneras de salir de allí. Cambiar las reglas para que el mal que uno hizo pues no sea malo y así no ser culpable, o cumplir la condena. He tratado de cambiar las reglas, admitió Sally. Pues, en el plan de Dios, las reglas son reglas, porque si no fueran, no valdrían mucho, y el bien y el mal carecerían de significado. Entonces, ¿qué queda? El castigo. Ahí entra el amor de Dios. Como sabía que nosotros nunca podríamos cumplir la condena, Él la pagó por nosotros. Tomó forma de hombre, tomó sobre sí mismo nuestros pecados, y murió en una cruz romana hace 2000 años. Sally volvió a examinar el pasaje. Y dígame, ¿dio resultado? Berenice se inclinó hacia adelante y dijo, juzgue por su propia cuenta.
La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero después que Jesús pagó esa pena y resucitó a los muertos al tercer día, hubo algo diferente. Jesús conquistó el pecado, de modo que pudo conquistar la pena del pecado. Claro que dio resultado, siempre da resultado. Jesús satisfizo la justicia divina en aquella cruz, sufrió todo el castigo, y Dios nunca tuvo que alterar las reglas. Por eso llamamos a Jesús nuestro Salvador, porque Él derramó su sangre en nuestro lugar y murió, y luego resucitó de la tumba para probar que había vencido al pecado y podía así ponernos en libertad. Berenice se estaba emocionando. ¿Y saben lo que más me entusiasma? Eso significa que para Él somos seres especiales, que nos ama de verdad, y nosotros significamos algo, estamos aquí con un propósito. ¿Y sabes qué más? No importa cuáles sean nuestros pecados, ni dónde estemos, ni en qué condición nos encontremos. Podemos ser perdonados, libres y sin expediente, como una pizarra limpia. Llegó el almuerzo, 2 sopas y 2 ensaladas. Sally estaba contenta de hacer una pausa en esta conversación. Le dio la oportunidad de pensar y preguntarse quién le dio a la joven el libreto. ¿Cómo podía ella decir tantas cosas que se referían directamente a la situación de Sally? Bueno, Berenice asistía a la iglesia del pastor Hambushe, quien sabía dar en el clavo. Su sugerencia de que leyera el Salmo 119 había sido perfecta, y el sermón de la mañana sobre Isaías 53 era más del mismo mensaje bien preparado, exactamente lo que ella estaba lista para oír. Había todavía un obstáculo en todo esto. Sally comió un poco de ensalada mientras consideraba su próxima pregunta y luego la formuló como un comentario. No me siento perdonada. ¿Le ha pedido alguna vez a Dios que la perdone?, le preguntó Berenice. Ni siquiera he creído en Dios, por lo menos no en el sentido tradicional. Pues Dios existe. Pero, ¿cómo puedo saberlo? Berenice miró a Sally. Parecía que conocía su corazón. Le replicó con palabras sencillas. Usted lo sabe. Entonces, Sally se detuvo y comió más ensalada. No podía hacer la pregunta que tenía en la mente. Parecía demasiado tonta e infantil, como una pregunta que ya han respondido, aunque todavía tenía que oír una respuesta directa, algo que pudiera llevar consigo sin lugar a dudas. Bueno, espero que me tolere la pregunta. Por supuesto. Es fácil hablar con palabras genéricas, generalizadas y cómodas. Sea tan precisa como quiera. Murió... Se detuvo otra vez. ¿De dónde venía esa emoción? Se la tragó con otro mordisco de ensalada. Ok, ya se sentía bien. Le pareció que podía preguntar ahora. ¿Murió Jesús por mí? Berenice no le contestó con ligereza ni petulancia. Miró a Sally a los ojos y le dio una respuesta firme y sin rodeos. Sí, murió por usted. ¿Por mí? Tuvo que recordar el otro nombre. ¿Por Betty Smith? Berenice, usted ni siquiera me conoce. Él murió por Betty Smith, así como murió por Berenice Kruger. Muy bien. Sally aceptó la respuesta. Eso fue lo último que se dijo de aquel tema. Berenice presentía que su invitada se estaba sintiendo incómoda y no quería empeorar las cosas. Sally temía descubrirse demasiado ante una inocente extraña, y no se atrevía a correr el riesgo a arrastrar a esta pequeña buena mujer a sus problemas. Berenice recurrió a una conversación diferente. ¿Cuánto tiempo llevas viajando? Sally temía aún esa pregunta. Como un mes, más o menos, algo así. ¿De dónde es? ¿Importa mucho? Después de eso, la conversación se hizo difícil, y ambas lo lamentaron. Excepto por algunas palabras sin trascendencia, dedicaron más atención al almuerzo que a la conversación. Las ensaladas desaparecieron, los platos de sopa quedaron vacíos y los minutos volaron. Me alegro mucho de conocerla, dijo Berenice. Creo que debo volver a la casa de Sara, dijo Sally. Oiga, ¿por qué no viene al Clarín cuando tenga una oportunidad? Podríamos almorzar juntas otra vez. El primer impulso de Sally fue rechazar la invitación, pero al fin confió un poco y la aceptó. Sí, claro, me gustaría. Venga, la llevaré a la casa de Sara, ofreció Berenice. La vieja finca de las afueras de Bacon's Corner había estado abandonada durante años, con el granero vacío y envejeciéndose. Desde que el dueño había muerto, ningún ser humano se había visto en este lugar.
No se oía ni un sonido ni brillaba luz alguna, con la excepción de ciertas noches que nadie tenía por qué saber. Esta noche el brillo naranja opaco de las velas aparecía a través de las grietas del entablado de las paredes y las hendiduras de la puerta torcida por el clima del enorme granero. Adentro, voces humanas murmuraban, musitaban y resonaban con rezos y encantamientos rítmicos. Habían unas 20 personas adentro, todas vestidas con batas negras, a excepción de una mujer vestida de blanco, de pie, alrededor de una estrella de 5 puntas trazadas en el piso de tierra. En el centro de la estrella había 2 patas delanteras de cabra, colocadas en forma de X, y una vela ardía en cada una de las 5 puntas. A la cabeza del grupo, en círculo, la mujer de blanco dirigía la reunión, hablando con tonos claros y bajos, con una copa grande de plata en las manos extendidas. Como desde el principio, los poderes surgirán a través de la sangre y la restitución por nuestras manos equilibrará las balanzas. Así sea, dijeron todos en coro. Invocamos las potestades y esbirros de las tinieblas para que sean testigos esta noche de nuestro pacto con ellos. Así sea. Las alas demoníacas se agitaban levemente en las vigas mientras espíritus destructores y tenebrosos comenzaban a reunirse, y miraban hacia abajo con ojos amarillentos y brillantes, y pelando los dientes al sonreír, y disfrutaban de toda la adoración y atención. En lo más alto del techo, aferrado a las vigas y supervisándolo todo, Destructor podía repetir las palabras de la ceremonia aún mientras las escuchaba. Que se encienda su furia contra nuestros enemigos y todos los que se nos oponen, que nos favorezcan al dedicar nuestros votos en esta ofrenda. Así sea, que se halle la mujer, así sea, aprobaban los demonios mirándose unos a otros. Será, decía Destructor, será. Que la saquen de su escondite y la pulvericen, declaró la mujer. Así sea, respondió los demás. Los demonios asentían y cacareaban en aprobación con las alas temblorosas de la emoción. Llegaron más espíritus. Las vigas, el enil y los faldones del tejado se llenaban de ellos. Derrota y división a los cristianos, mala salud y mala voluntad. Así sea. Destructor hablaba rápido a los demonios que se reunían, señalando a uno después a otro, asignando hordas a cada tarea, mientras los espíritus murmuraban su aceptación. Que el tribunal falle a nuestro favor. Les damos el corazón y la mente de la jueza Emily Fletcher. Así sea. Destructor miró alrededor de su grupo y al fin se detuvo al ver un espíritu enorme posado sobre una abrazadera diagonal. Había manejado tribunales antes, quedaría encargado de eso. Y ahora, dijo la mujer acercándose la copa de plata a los labios. Con sangre sellamos el éxito de las potestades, la muerte de Sally Beth Rowe y la derrota de los cristianos. Así sea. Todos los demonios se inclinaron hacia adelante y estiraban la nuca para poder ver mejor. Se reían, babeaban y daban palmaditas y toques de alegría. Destructor estaba embriagado de felicidad. La mujer se echó la capucha hacia atrás y bebió de la copa. Cuando la retiró, la mancha de sangre de cabra fresca le quedó en los labios. Claire Johansson, suma sacerdotisa del grupo, le pasó la copa a John, quien bebió y la pasó a la persona siguiente, y así todos los brujos y brujas bebieron para sellar sus maldiciones. Entonces en coro, y con los brazos levantados, los brujos dejaron escapar un grito aterrador. Así sea. Váyanse, dijo Destructor con un golpe de sus alas, señalando con su índice torcido. Los espíritus merodeadores salieron disparados del granero, derramándose del tejado como el humo negro de un incendio o como murciélagos al salir de una caverna. Se dispersaron en todas las direcciones, aullando y cacareando, llenos de maldad destructora y lujuriosa. El lunes por la mañana, el día de la audiencia en West Haven, el pastor Mark Howard se alegraba de haber llegado al templo más temprano que todos los demás. Esperaba poder limpiar la suciedad antes de que la viera alguno de los niños de la escuela. Ya había abierto el edificio de la escuela y encendido la calefacción, así que el edificio estaba listo, y todavía le quedaban unos 45 minutos antes de que los padres trajeran a sus hijos. Se apresuró a bajar el sótano del templo, abrió su oficina y tomó el teléfono. Su voz era baja y sombría al hablar, casi con temor de que alguien lo oyera. «Buenos días, Marshall», habla Mark. «Siento tener que despertarte tan temprano. Hazme el favor de venir al templo enseguida.
Voy a llamar a Ben, y espero tenerlo aquí también. Sí, inmediatamente. Gracias. Abrió el depósito del aseo que estaba bajo las gradas y agarró un trapeador y un balde. Estaba tan preocupado que olvidó que necesitaba también un cesto para la basura. Con el corazón acelerado corrió arriba y salió a la entrada principal del templo. La sangre de la puerta del frente estaba seca. Habría que raspar para poder quitarla. Tengo que traer el cesto de la basura. No, todavía no. Prefiero esperar hasta que Marshall y Ben lleguen aquí. Espero que lleguen antes que los niños. Señor Jesús, te pido que cubras y protejas este lugar con tu sangre derramada en la cruz. Vamos, muchachos, apresúrense. No puedo dejar estas cosas aquí. A los pies de Mark, cruzadas como una X y manchando el rojo de las gradas, habían 2 patas traseras de un animal, al parecer de una cabra. A las 9 de la mañana, los representantes de la prensa, la SLCA, la Coalición Nacional sobre Educación y aún personas de algunas iglesias, convergieron en la sala 412 del edificio de los Tribunales Federales de Whitehaven, el juzgado de la jueza Emily Fletcher. Wayne Corrigan y Tom Harris ya estaban sentados a la mesa de los acusados. Gordon Jefferson y Wendell Ames, los abogados de Lucy Brandon, estaban sentados y listos para el combate, con Lucy sentada entre ellos. En la primera fila del auditorio, el Dr. Madani esperaba para testificar. El reportero Chad Davis del noticiero del Canal 7 estaba allí, moviéndose entre la gente en busca de noticias y comentarios, mientras Roberto Gutiérrez colocaba la cámara de televisión. John Ziegler también estaba allí, y Paula, la fotógrafa, ya había tomado unas fotos de Tom y Corrigan sin autorización. El alguacil se puso de pie, todos de pie. Todos se levantaron. El tribunal ya está en sesión. Su señoría Emily Fletcher preside. La jueza tomó su lugar detrás de su escritorio y dijo: «Gracias, pueden sentarse». Se sentaron. Hasta ahora todo iba igual que la última vez, y como la otra vez, la jueza se acomodó las gafas de leer sobre la nariz y repasó los documentos que tenía delante. La defensa ha solicitado la audiencia de hoy para decidir si a la menor de este caso, Ambar Brandon, se le debería o no excusar de declaración o testimonio. El tribunal entiende que los abogados acusadores se oponen enérgicamente a que se le tome declaración o testimonio a la menor, y se le ha pedido al tribunal que decida sobre la cuestión. Alzó la vista y parecía un poco impaciente con todo esto. «Señor Corrigan, haga el favor de proceder». Corrigan se levantó. «Gracias, su señoría. Nuestra solicitud es bastante sencilla y nada irregular. La queja contra mi cliente incluye acusaciones de hostigamiento, discriminación y conducta religiosa intolerable. Pero permítanme recordar al tribunal que hasta ahora ningún testimonio con respecto a estos cargos ha venido de la testigo clave de la acusadora, la propia Ambar, sino indirectamente a través de la madre de Ambar, Lucy Brandon, y del testigo experto de la acusadora, el Dr. Madani. Hemos hecho muchas solicitudes para hablar con Ambar para que nuestro psicólogo la visite, de modo que las opiniones del Dr. Madani se puedan equilibrar con las de otro testigo experto. Pero el abogado acusador insiste en no cooperar, y nos preocupa que se infrinja el derecho de mi cliente a confrontar a su acusadora. También, sin la oportunidad de interrogar a Ambar y escuchar su testimonio, no tenemos seguridad de que el testimonio indirecto que nos viene a través de la señora Brandon y el Dr. Madani no sea coloreado, teñido o adornado. El abogado acusador insiste en que Ambar está en una condición demasiado delicada y en una edad muy frágil para someterla a una declaración o a un juicio, pero podemos prometerle al abogado que de ninguna manera recurriremos a tácticas rigurosas. El expediente también es claro en el hecho de que Ambar es una niña de voluntad fuerte y ha declarado hechos que contradicen aún a su madre. Además de esto, la madre de Ambar ha testificado en deposición que hay otras influencias que afectan la vida de Ambar, a las cuales fue expuesta fuera de la escuela. Solo Ambar puede responder a las muchas preguntas no contestadas que surgen en estos campos. Todo lo que pedimos es que se nos permita saber los detalles de los labios de la propia Ambar y que se permita a nuestro psicólogo examinar a Ambar para verificar o refutar las conclusiones del Dr. Madani. Corrigan se sentó y la jueza le cedió la palabra a Wendell Ames. No era tan emocionante observar a Ames como al más joven Jefferson, pero mostraba la dignidad de la experiencia que era en sí persuasiva. Su señoría, este caso se presenta al tribunal debido al daño grave hecha a una menor inocente, cuyo alcance se demuestra con claridad en las declaraciones e informes del Dr. Madani.
Como abogados de la demandante deseamos corregir un mal, remediar una ofensa y de alguna manera deshacer el daño que se ha hecho. Nunca fue nuestra intención como seres humanos responsables aumentar el dolor de Ámbar al someterla al proceso de juicio, abriendo de nuevo sus heridas y exponiéndolo al público sus dolencias. Hemos presentado una opinión más del Dr. Madani que expresa en detalle al tribunal el estado emotivo actual de Ámbar y establece que no le sería conveniente hacerla testificar ni dar una declaración. Si el tribunal así lo requiere, el Dr. Madani está aquí para dar testimonio en persona en cuanto al frágil estado mental y emocional de Ámbar en la actualidad. La jueza Fletcher miró a Madani y después a Ames. ¿Tendría el médico otras declaraciones que no estén incluidas en su opinión por escrito? Estoy seguro de que podría aclararle al tribunal lo que se considera necesario aclarar. La jueza repasó con rapidez el informe de Madani. Creo que es bastante claro. El testimonio oral adicional sería acumulativo. Muy bien. ¿Algo más? Sí, aunque hay argumentos fuertes de parte y parte, esperamos que el sentido común y la decencia hablen con más fuerza y persuasión que cualquier argumento, y que el tribunal le evite a esta menor inocente el dolor y de la angustia de revivir sus heridas al ser exhibida en juicio público por duda y desafío de la defensa. Entendemos el proceso legal, por supuesto. Sabemos que el defendido tiene el derecho a confrontar a su acusadora, pero le recordamos al tribunal que se trata de un caso de abuso de menores, hecho que la defensa ya ha admitido. Me opongo, dijo Corrigan. La defensa no ha hecho tal admisión. Su señoría, respondió Ames, solo me refería a que ya se ha establecido que se dan nalgadas en la escuela y que se enseñan doctrinas impuestas y penetrantes. La jueza estaba un poco impaciente. Las declaraciones son claras en cuanto a lo que la escuela practica y enseña, señor Ames. Si la defensa quiere afirmar sus prácticas, de ninguna manera constituye eso una declaración de culpa. Se sostiene la objeción. De todos modos, su señoría, continuó Ames, sostenemos que Ámbar es una niña que requiere protección. Después de todo, ese es el propósito de este juicio. Por eso debemos suplicar que el tribunal le evite a Ámbar más sufrimientos y traumas al decidir que ella no necesita presentar declaración ni testificar, ni que otro psicólogo la someta a más exámenes agotadores. Ames se sentó. La jueza miró a Corrigan y preguntó, ¿algo más? Corrigan se puso de pie y dijo, supongo que sería bueno indicar por qué no tengo nada más que decir. Sí, como los acusadores arguyen, Ámbar Brandon está en un estado mental y emocional tan lamentable que no se le debe permitir que testifique ni participe en el juicio. Se nos deja con la única opción de tener que aceptar la palabra del abogado acusador al respecto, sin manera de saber con certeza la veracidad de sus afirmaciones. Ámbar podría estar en realidad en esa condición tan mala, pero nunca podríamos confirmarlo. Los acusadores podrían estar haciendo un encubrimiento astuto a propósito, pero tampoco podríamos llegar a saber eso. Los abogados acusadores piensan, como es obvio, que saben todo lo que necesitan saber sobre Ámbar, y lo que se dice que sufrió a manos de los acusados, pero estos y su abogado no saben casi nada aparte de la información de oídas que se ha filtrado y provisto hasta ahora. Sin Ámbar se nos restringe, mientras se espera que presentemos una defensa persuasiva, y se nos prohíbe que penetremos al verdadero centro del asunto, a la fuente cierta de estas acusaciones. Lo repito, no queremos lastimar a Ámbar de ninguna manera, ni añadir a su trauma si es que lo hay. Solo queremos llegar a los hechos para presentar una respuesta a los cargos. Usted tiene nuestro sumario en cuanto a la ley que demuestra que Ámbar debe estar disponible. Corrigan se sentó y la jueza miró a Ames y a Jefferson. ¿Algo más? No, su señoría, dijo Ames. El tribunal entra en receso, entonces, y vuelve a reunirse a las 2 de la tarde para comunicar mi decisión. Levántense todos, dijo el alguacil. Todos se levantaron y la jueza salió. Tom le dijo en voz baja a Corrigan, ¿cómo crees que nos fue? Corrigan no estaba muy satisfecho. No tengo ni idea. Creo que ese es el argumento más débil que haya presentado jamás en defensa de algo. Irritado y enojado repasaba la audiencia en su mente. Debía haberle dado más énfasis a la ley. Se dice que está de nuestra parte. ¿Vieron la reacción de la jueza a la declaración de Madani? La creyó como si fuera el Evangelio. ¿Vamos a almorzar?, preguntó Tom. Corrigan lo siguió al salón del tribunal, todavía hablando consigo mismo en voz baja.